Ok, hoy chicos vamos a revisar un poco de conceptos de Spring Framework, como ser lo de acoplamiento, tie coupling, loose coupling, que sería acoplamiento alto, acoplamiento bajo, dependency injection, inyección de dependencias, inversion of control, inversión de control y auto wiring. Vamos a crear un proyecto de Spring. Antes de llegar a eso, quería preguntarles si ya han podido instalarse todo y si pueden pueden trabajar conmigo, digamos, a la par. A ver, levanten la mano de los que no tienen nada instalado, mejor. O creo que todos tienen. Ya, perfecto. Entonces creo que van a poder ir a la par conmigo. Y si tienen alguna duda o en algún momento me dejan saber y paramos y revisamos con la persona que tenga la duda. Por ahora váyanse a esta página, start.spring.io, start.spring.io. Yo tengo ya está inicializado aquí, start.spring.io. Entonces esta es la página de Spring para crearse proyectos desde cero y ya tiene ciertas configuraciones como iniciar el proyecto desde Maven, con Gradle, qué tipo de lenguaje quieres usar, si es Kotlin, Groovy, Java, qué versión de Spring Boot vas a usar. Eh, También aquí puedes poner el namespace de tu paquetería. En nuestro caso va a ser org.ums.springcourse. El artifact y el name siempre van a ser lo mismo, entonces está bien que se ponga eso. La descripción puede ser cualquier descripción que quieran, porque esto es un proyecto de ejemplo, vamos a hacer todavía, no vamos a empezar a hacer el proyecto principal. El packaging igual es para qué quieres, ¿no? En dónde lo vas a deployar. En nuestro caso solo queremos un jar por ahora. Si tuvieras que deployarlo en servidores como Tomcat o alguna cosa así, como Glassfish, por ejemplo, entonces usas WAR. Y la versión de Java que vamos a usar es la 11. La versión de Spring Boot que estoy usando ahorita va a ser la 2.5.6, por la razón de que esta es la versión más estable, digamos. Todas las demás a partir de la 2.6 son snapshots, entonces potencialmente hay bichos, entonces esta es la más estable que en producción se utiliza o se recomienda utilizar por el momento. Una vez que ya tengan esto, entonces le dan a generar. Una cosa más aquí, más adelante para crear el proyecto del curso vamos a usar esto y esas dependencies. En aquí te lista un montón de dependencias que Spring tiene que puedes usar para diferentes cosas. Spring Security o Out, si vamos a implementar Out vamos a usar esto, por ejemplo, cosas así. Pero por ahora, para este ejemplo, no necesitamos ninguna dependencia más que el core de Spring. Entonces ahora lo vamos a generar. Yo le voy a cambiar el nombre porque ya he generado uno, entonces vamos a poner 1.1 o 0.1. Sí, 0.1. Entonces lo voy a generar ese. Voy a generar y me lo va a descargar en mi computadora. Entonces yo le digo save file, ok. Entonces donde yo lo tengo descargado es acá. Este es el que me he descargado ahora. Lo voy a descomprimir, extract here, por ejemplo. Y esto me lo voy a copiar a mi folder donde tenga mis proyectos. En mi caso yo lo he puesto en un foldercito en home donde están proyectos. Y aquí lo tengo. Aquí tengo el que he hecho, por ejemplo, de prueba y este es el que voy a trabajar con ustedes. Una vez que abran eso, van a... No sé si todos han podido descargarlo o si todos están en el proceso de... Voy a sacar un screenshot. Creo que en Zoom les puedo mandar el screenshot. Vamos a ver. Sí, le he sacado un screenshot a esto por si acaso para que lo puedan tener y puedan seguir este proceso. Entonces, ahora abrimos IntelliJ. IntelliJ. Que no sé si todos han podido instalarlo, pero igual si les parece que está muy pesado o es muy lento, me dicen, hay una forma de hacerlo más ligero, digamos.
Entonces, no sé si les va a salir este o tal vez les va a salir otro screen si lo están abriendo por primera vez, depende de eso. En mi caso le voy a decir que vaya a New Project. Entonces, en New Project, un cachito, esto voy a moverlo a este lado, ya. Ahora en New Project, vamos a ir a Gradle y le vamos a decir, oh, de hecho, no es New Project, vamos a decirle Open. Open y vamos a buscar, uy, alguien Ahora está con bien, su audio. contacto con ellos porque entiendo que ellos están pidiendo informes, reportes y... Ya, ok. Entonces, voy a abrir el proyecto que he creado, que sería Spring Example 01, y le voy a dar en Build Gradle. Le voy a decir OK. Y aquí me va a decir Build Gradle es un proyecto, ¿quieres abrir el proyecto? Sí, Open as a Project. Entonces, una vez que he abierto el proyecto, hay cositas que hay que ver qué trae, digamos, desde cero. Por ejemplo, ahora, una cosa más, chicos. No sé si a la mayoría les va a tomar buen tiempo descargar las dependencias. Tal vez en el mío sea un poquito más rápido por el hecho de que yo ya he descargado un proyecto. Pero si están descargando por primera vez, que dudo porque en el anterior curso ya han descargado, ya deberían tener todo y va a cargar más rápido. Pero hay que esperar eso para ver todas las external libraries que se van a cargar acá. Sí, está cargando todo eso. Ahora déjenme ver. Igual en las diapositivas he puesto las cosas necesarias que se tendrían que poner. Lo bueno de usar estos initializers, digamos, es que solo hay que descomprimir el proyecto descargado, hay que abrirlo en IntelliJ y toma unos minutos descargar todas las dependencias, ¿no? Todas las dependencias ya son generadas automáticamente. Tú ya no tienes que ir agregando módulo por módulo de Spring porque Spring, ¿para qué? Es bastante modularizado. Entonces, si no sabes qué quieres, entonces mejor usar en el initializer para que te diga qué módulos y qué librerías necesitas. La estructura inicial del proyecto ya está definida y la base para hacer pruebas incluso ya está definida. Eso vamos a ver aquí. Ya terminé de cargar el proyecto. Entonces aquí pueden ver un montón de librerías del core de Spring Boot, que son lo necesario, digamos, como beans, context, core, expressions, son las librerías necesarias para iniciar en Spring, digamos. Esta aún no es una aplicación web, es solo una aplicación de Spring, nada más. Hay dos secciones bien importantes aquí, que es main y test. Spring tiene su módulo específico para pruebas, para cosas especializadas de testeo, de cosas que se han implementado con Spring. Entonces, es bien útil de ese lado. Y del lado del main tienes el código de Java y la paquetería inicial, que es Spring Course, Spring Example 01 y el main, digamos, de la aplicación. Que en este momento, si vemos esto, está llamando al Spring Application y está inicializando el contexto de la aplicación de Spring. Y aquí también con esta anotación le dices, este es un Spring Application, entonces trátala como tal, digamos. En los tests todavía no hay nada, es solo un test normal de Spring Boot. Si corremos esto, por ejemplo, le damos Run. Entonces va a correr Spring Boot acá. Y nada más, y se va a terminar de correr porque realmente no está haciendo nada, no está levantando ningún servicio ni nada por el estilo para quedarse corriendo. Y los tests, digamos, si podemos correr estos tests, los va a correr como test. De hecho, IntelliJ ya los reconoce como test y va a tratar de correrlos como test. Y por ahora todo va a pasar porque no hay test, ¿no? Porque el test este es el único que tiene. Ya. Entonces, si tienen problemas para hacerlo ejecutar, ahí he dejado en la diapositiva pasos para levantarlo con boot run, porque, este proyecto de Spring Boot puede correrse desde la terminal. De hecho, puedes correrlo como si fuera una aplicación de terminal, así Gradle, boot, run.
donde Gradle, bueno, es la aplicación para correr esto y buildear. Y bot run es una de las tareas que está listada aquí. Entonces, si buscamos bot, si buscamos aquí bot run, de hecho ya viene dentro de Gradle, ya dentro de Spring ya no lo tiene aquí. Es como que hereda. Ya. Entonces no está listado ahí, pero con esto ya lo pueden correr. Y vienen aquí también, y aquí hay los tasks que tiene este proyecto por defecto. Y todos estos tasks ya están heredados desde Spring. Spring ya los tiene configurados. En nuestro caso nos sirve el bot. ¿Dónde estás? El bot run. Pero todos estos tipos de builds, de tasks, tiene para generar builds de diferentes tipos. ¿Qué más hay aquí de interesante? Verification tiene los pasos para test y para check. Check es para chequear linting, digamos. Creo que eso sería de este lado con Gradle. Ya. Pero si no pueden correrlo o algo así en IntelliJ, entonces pueden agregar una nueva configuración aquí. Como Edit Configurations. Y aquí le dan Add y le dicen quiero correr algo en Gradle. Todo está Gradle aquí. ¿Y qué tarea quieres correr en Gradle? Y le dices bot run y listo. Y con eso lo va a correr. Ya van a tener una configuración. Generalmente, pero lo autodetecta eso y no pasa nada. Entonces esas son las configuraciones de esto. Y esto vamos a revisarlo al final. Ya. Ahora, hoy día vamos a ver primero el concepto de acoplamiento. ¿Quién me puede decir qué es acoplamiento y si es bueno o malo tenerlo alto o bajo? A ver, vamos a ir hoy día con Gustavo. ¿Estás, Gustavo Claure? Sí, Sí, estás. no sé qué es acoplamiento. Ya. ¿Alguien más que quiera contribuir? No, ya. Ok. Acoplamiento es, van a escuchar siempre ese concepto al lado de cohesión. Tener una alta cohesión es buena y cohesión significa el hecho de que un método, una clase o un método, una clase se dediquen a una sola cosa. Acoplamiento es el hecho de que tu código dependa de muchas cosas dentro del código y no sea cohesivo. Es decir, por ejemplo, ahora vamos a hacer un ejemplo de una búsqueda binaria. Y van a ver ahí cómo el problema del acoplamiento es alto. Nunca una clase debería ser altamente acoplada, porque si no, depende de muchas cosas y para modificar una cosa tienes que tocar miles. Y eso no está bien. Eso es acoplamiento. Y cohesión es, mientras más alta sea tu cohesión, mejor, porque tu clase solo es para una sola cosa, entonces no está acoplada a nada. Eso es lo que van esos dos términos de la mano. Entonces, hoy día vamos a hacer un ejemplo de acoplamiento con un algoritmo de búsquedas. Han debido ver en la universidad seguramente el algoritmo de búsquedas del binary search, perdón, búsqueda binaria. Y eso es lo que queremos implementar hoy día. Entonces, hoy vamos a hacer una búsqueda binaria y esto lo voy a comentar mientras tanto porque no necesitamos todavía Spring. Vamos a hacer una aplicación de Java sin mucho más por ahora. Entonces, vamos a usar una clase, vamos a crearnos una clase binary search y le voy a llamar implementation, binary search y vamos a decir new binary search implementation. Entonces, el binary search o la búsqueda binaria, la única función que debería tener es buscar, ¿no ve? Entonces vamos a decirle buscar y le vamos a pasar un array de números, new int, digamos que va a tener 8, 3, 5, 6, 4, 32. Ya. Y de paso le vamos a decir qué tiene que buscar, ¿no ve? En ese arreglo de números. Digamos que quiero que busque el 64.
Ahora esta búsqueda me va a devolver algo, ¿no ve? Me va a devolver un int index found, que sería el índice encontrado de esta búsqueda. ¿Alguien sabe cómo funciona la búsqueda binaria? ¿O en qué consiste el algoritmo de la búsqueda binaria? Ya. La búsqueda binaria básicamente es que yo ordeno la lista que me han pasado y a partir de la lista ordenada la parto en dos y voy buscando si mi valor está en la parte inferior y si no debe estar en la parte superior y de nuevo lo parto en dos y así. Por eso se llama búsqueda binaria, porque todo el rato parte en dos las listas. Hoy día no vamos a implementar nada de eso, pero solo vamos a agarrar como comentarios de la idea. Ya. Entonces, ahorita está fallando mi compilador porque dice que este binary search no existe. Entonces pueden acercarse ahí y decir create type parameter binary search or more actions, ¿no? Entonces puedo decir create class. Vamos a crear una clase binary search. Entonces, ok, la creo y ya está creada acá. Y ahora la única cosa que no está compilando es que no hay este método. Entonces vamos a crear este método search y listo. Y aquí vamos a decir que va a ser un numbers y este va a ser per searched, el número buscado y los números que me están llegando de la búsqueda. Entonces, si fuera yo a implementar esta búsqueda binaria, primero tenía que hacer la búsqueda, perdón, el ordenamiento, y luego tendría que hacer la búsqueda sobre esa lista ordenada, ¿no? Y luego retorno el resultado, que por ahora voy a devolver un número que, a ver si estaba buscando el 64, debería devolver 012. Entonces le vuelvo 2, que es el índice donde está eso. Y por ahora vamos a tener eso. Entonces, hasta este momento hemos creado, digamos, la búsqueda binaria y me corre, vamos a ver si corre a esto, application, vamos a ver correr. Entonces sí corre, ¿no? Me imprime, no me imprime. Ahora vamos a imprimir esto. Index found. Y ahora debería correr. Ok, y ahora lo estoy imprimiendo. Y como ven, ya desapareció todo lo de Spring que aparecía al principio porque lo he borrado del contexto de Spring, no se está inicializando. Entonces, si fuera a implementar de esta manera la búsqueda binaria, hay varios problemas que hay. Por ejemplo, el ordenamiento tiene, o sea, todo el código del ordenamiento está aquí, ¿ya? Y todo el código de la búsqueda está aquí. Y está bien que el código de la búsqueda está aquí porque al final este es el binary search, ¿no? Entonces está bien, tiene sentido de que esté aquí. Pero el ordenamiento no. Por ejemplo, hay un tipo de ordenamiento que se llama bubble sort, ¿no? Que es el ordenamiento burbuja. Y también hay otro tipo de ordenamiento que es el quick sort, que es el ordenamiento rápido, que en teoría es más rápido que el bubble sort, dependiendo de los casos de uso. Entonces, digamos que mi ordenamiento lo he implementado con el bubble sort. ¿Qué pasa si mañana quiero cambiarlo a quick sort? Porque, digamos, la lista de números ahora es mucho más grande y tarda mucho el bubble sort, yo qué sé. Tengo que venir a esta clase del binary search y cambiar toda esa implementación del ordenamiento. Y ahí es donde notas que está acoplado, porque para cambiar el ordenamiento tengo que ir a una clase de búsqueda binaria, ¿no? Y ese es el problema de acoplamiento. Entonces, nuestro primer paso tal vez es sacar este ordenamiento a una clase aparte. Entonces me voy a crear una clase que se va a llamar bubble sort. O sí, bubble sort algorithm. Entonces voy a inicializar esa clase. Bubble sort algorithm. Y la voy a usar acá. Entonces un bubble sort algorithm, ¿qué método tendría? Sort, ¿no? Ordenar.
Cuando lo ordeno, cuando le mando una lista a ordenar, entonces solo basta que le mande la que la que me llega aquí. Y esa la asigno a una lista de números ordenados. Entonces sería numbers sorted o números ordenados. Y ya está. Con eso he sacado todo el código del sorting a otro lado. Entonces vamos a crearnos esta clase porque me está chillando el compilador. Ok. De paso voy a crear este método que también me está chillando el compilador. Entonces aquí tengo el sorting. Ahora digamos aquí va a entrar la lógica de ordenamiento. ¿No ven? Y al final yo voy a retornar un valor que por ahora voy a retornar el mismo array para que no me digan al compilador. Listo. Entonces ahora ya me compila todo y si hago correr, una cosa más que vamos a agregar es imprimir, no, de hecho no, ahí está. Entonces hasta ahí hemos reducido un poquito el acoplamiento porque hemos quitado todo el código y lo hemos llevado a este método, ¿no? De sorting. Ahora, si quiero mejorar mi algoritmo de burbuja, mi algoritmo de ordenamiento de burbuja, puedo venir aquí y solo cambiarlo aquí y ya está, y no tengo que tocar la clase de búsqueda binaria. Y eso es mejorar el acoplamiento, pero aún se puede mejorar más. Entonces hasta ahí. Si lo hacemos correr, todo corre bien y me sigue devolviendo 2, obviamente. Sí, cool. Ahora, ¿qué otro problema hay aquí? ¿Qué tal? Les dije que había un algoritmo que se llama Quicksort, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero ahora usar el Quicksort? ¿Cómo podríamos utilizar la clase Quicksort o Bubble Sort, dependiendo, sin que esta clase sepa, qué ordenamiento está usando, ¿no ve? Digamos, a ver, me voy a crear una clase Quicksort ahora. New Java class Quick. Y va a tener el mismo método sort que tiene el bubble sort. La única diferencia es que aquí va a ser su lógica de ordenamiento para quicksort, ¿no ve? Y aquí lo podría usar el quicksort. Tranquilamente puedo hacer quicksort algorithm, luego quicksort algorithm, luego esto vamos a tener que cambiar a quicksort. ¿No ve? Pero el problema es bastante obvio, ¿no ve? Igual, si quiero cambiar de algoritmo de ordenamiento, voy a tener que modificar otra vez la búsqueda binaria. Y lo que no queremos es que por mejorar mi ordenamiento tenga que tocar esta clase. Eso es lo que se quiere evitar. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia para evitar que la búsqueda binaria sea modificada para cambiar de algoritmo de ordenamiento? ¿Cómo puedo hacer que la búsqueda binaria no sepa ni qué algoritmo de ordenamiento está usando? Solo sepa que tiene que llamar a este método sort y listo. A ver, ¿quién me puede responder? Jaime Fuentes, ¿estás? Sí, ¿podrías repetirme la pregunta? Es que estoy Sí. conexión rama. ¿Cómo haría para que el algoritmo, la búsqueda binaria no sepa con qué algoritmo de ordenamiento está trabajando? Si está usando quicksort, bubble sort, indiferentemente. Ah, mm, Tal vez puedes poner entre los métodos, perdón, entre los algoritmos de búsqueda, un método común, algo así, con el mismo nombre, podría ser. Tienen Solamente el cambiar mismo la nombre. lógica. Tienen el Sí. mismo nombre, ¿no? Ya. Cambiar Sí. la lógica. Claro, tienen lógicas diferentes. Usa una lógica de algoritmos quicksort y esta una de bubble sort. Pero ¿cómo haría para que la búsqueda binaria no sepa qué algoritmo estoy usando?
Solo sepa que tiene que llamar al método sort de esa clase o de esa instancia y listo. A ver, ¿se te ocurre algo? Por el momento no. A ver, ¿quién más? ¿A alguien se le ocurre una solución para esto? Usando las interfaces. Sí, exacto. ¿Quién dijo eso? ¿Reinaldo? Sí, Ya. Sí, gracias. La forma para hacer esto, digamos, no sé si se ubica en la palabra agnóstico, pero es el hecho de no, que el binary search no sepa con quién está ordenando. Es usar interfaces. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle al bubble sort que va a implementar una interfaz que se va a llamar sort algorithm. Sort algorithm. Entonces vamos a implementar esto. Search more actions. Create interface. Entonces me he creado ahora una interfaz sort algorithm, ¿no ven? Y en esa interfaz voy a ponerle el método sort. Y es lo que decía Jaime, ¿no ve? Vamos a tener un método genérico que va a devolver, va a recibir lo mismo y va a devolver, va a recibir lo mismo en todas sus implementaciones y va a devolver lo mismo en todas sus implementaciones. ¿Cuáles son las implementaciones de sort algorithm? Bubble sort y quick sort. Entonces le vamos a decir implementa sort algorithm y devuelve y recibe lo mismo que la interfaz. Entonces, una vez que hemos hecho eso, obviamente aquí sigue teniendo esta declaración, entonces tenemos que borrar la idea de que existe esta declaración o esta instanciación del algoritmo. Y el binary search, la clase de la búsqueda binaria, debería recibirlo por el constructor. Entonces vamos a agregar un nuevo constructor. Go to constructor. Había una forma de hacer rápido esto. Era eso. Generate constructor. Ahí está. Ahí está. Entonces, al recibir yo en el constructor mi algoritmo, mi sort algorithm, igual voy a tenerlo aquí declarado. Y esto va a ser privado porque es atributo de clase. Entonces va a decir this.sort algorithm es igual a sort algorithm. Ahora, en vez de usar el quick sort, le voy a decir usa este sort algorithm de la clase. Ya, con esto que hemos logrado. Primeramente, el quick sort y el bubble sort son implementaciones de esta interfaz. Entonces se pueden usar como si fueran iguales, ¿no? Entonces el binary search ya no necesita saber si estoy usando el quick sort, ya no necesita saber si estoy usando el bubble sort, solo sé que estoy usando un sort algorithm que tiene un método sort al que le puedo mandar mis números y me va a devolver un arreglo de números ordenados. ¿Ya? Hasta eso está bien. Ahora me dice que tengo un problema. ¿Qué problema es? Aquí está. En la clase main yo estaba llamando al binary search sin nada, ¿no ve? Pero ahora necesito crearme un algoritmo de ordenamiento. Necesito usar algún algoritmo de ordenamiento. Obviamente no le voy a instanciar sort algorithm porque es una interfase, ¿no ve? Las interfaces no se instancian. Lo que voy a hacer es usar bubble algorithm. Entonces le voy a mandar una instancia nuevita del ordenamiento por burbuja. Y vamos a ver, vamos a imprimir qué algoritmo está usando aquí. South, this, sort algorithm. Ya. Entonces, si lo hacemos correr, aquí dice que está usando el bubble sort, ¿no ve? Ahora, si cambiamos esto a quick sort, quick, no me deja, ahí está. Quick sort.
y lo volvemos a hacer correr, va a usar el quicksort, ¿no? Entonces, a este punto, la búsqueda binaria ya no sabe ni qué algoritmo de ordenamiento está usando, va a usar cualquiera de esos. Y si yo quiero cambiar de algoritmo, no voy a necesitar cambiar la búsqueda binaria, sino voy a necesitar cambiar quién lo está creando, ¿no? Y ya, y ya. Es así como hemos desacoplado mucho de hemos desacoplado el ordenamiento de la búsqueda binaria. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí o sí habría que mandarle la clase con la que queremos que se ordene en este caso, ¿no? Como parámetro. Sí, sí, sí. Solo que la búsqueda binaria no va a saber quién es, ¿no ve? No sabe ni quién es. Y aquí puedes tener más algoritmos de ordenación, ¿no ve? Otro tipo de algoritmo de ordenación y tú lo mandas, pero el que sabe es el que está creando toda la búsqueda en sí, ¿no ve? Pero la búsqueda binaria es cohesiva por el hecho de que no sabe con qué algoritmo está ordenando, solo está usando un método, una clase la que tú le has mandado para ordenar. Hemos incrementado hemos bajado el acoplamiento y hemos incrementado la cohesividad en este caso. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Nuevamente, ¿nos puedes repetir, por favor, los conceptos de cohesión y acoplamiento? Ya. Cohesión es cuando, digamos, un método se dedica a hacer una sola cosa. Si tú le dices a un método que haga más de una sola cosa, ya no es cohesivo. Y lo mismo a nivel de clase. Si tu clase hace, por ejemplo, dices binary search y aquí también te pones a ordenar, ya no es cohesiva. Y lo contrario de cohesivo casi es acoplamiento. Por ejemplo, nuestra clase estaba súper acoplada con los algoritmos de ordenación porque estábamos implementándolo aquí inicialmente. Pero ahora como lo hemos movido a sus propias clases, y de hecho ya ni la búsqueda binaria sabe con qué algoritmo de ordenación está tratando, lo hemos desacoplado todo eso. Entonces, por ejemplo, antes, si yo modificaba el algoritmo de burbuja y necesitaba modificarlo porque había un bicho o quería mejorar cómo estaba escrito, tenía que venir a la búsqueda binaria. Pero ahora voy a su algoritmo de búsqueda y aquí modifico lo que es el algoritmo de búsqueda. Lo mismo con el quicksort. Si había un bicho o algo así y estaba aquí implementado, yo tenía que venir a buscar a la búsqueda binaria y modificar el algoritmo del quicksort. En cómo lo digo ya ven el problema, ¿no? Una clase no debería tocarse si el cambio no tiene que ver con esa clase. No sé si ha quedado un poco más claro. Sí, ahora sí. Ok. Ahora, un cachito. Ya. Ahora, no sé quién mencionó el hecho de que, pero tengo que crear aquí objetos, ¿no ve? Para mandarle a mi binary search y no sé qué. Y sí, ese es un problema que ahorita no se ve muy grave, ¿no ves? Son una instancia del quicksort y otra instancia del binary search. No hay mucho problema. Pero en las aplicaciones reales, de la vida real, las que van a producción, son dos clases, son 80, 100, 1000 clases dependiendo de la aplicación que tienes que instanciar. Y los problemas se van agrandando cuando, digamos, mi binary search, digamos, depende del quicksort, pero el quicksort depende de otra clase y esa otra clase depende de otra clase. Entonces tengo que crearme 4 instancias de diferentes clases aquí para armar realmente mi objeto binary search, ¿no ve? Y ese es mucho código que luego es un problema moverlo, a crearlo en lugares y tenerlo, digamos. Y hay patrones de diseño que te ayudan a mejorar, digamos, ese código hay patrones de builder, factories, etcétera, que te pueden ayudar a no tener todo ese código aquí en un mismo lugar, sino solo lo llamas al método y te crea todo un objeto y te vuelve el objeto creado.
Pero Spring tiene una mejor manera de hacer esto. Y eso, y aquí es donde va a entrar Spring para mejorar eso. Pero primero tenemos que entender algunos conceptos de Spring. Primero, hay un concepto clave que todo el rato van a escuchar en Spring que se llama bin. El bin esto, el bin el otro, se escribe así por si acaso. Bin. Y significa grano de maíz, de café, perdón, por si acaso. Pero un bin es básicamente cualquier objeto instanciado. Este es un bin, el New Quicksort Algorithm es un bin, el New Binary Search Implementation es un bin. Y la segunda cosa es el hecho de el auto-wiring o conexión de dependencias. Hay que entender esto. El Quicksort Algorithm es una dependencia del Binary Search. El Binary Search depende del Quicksort Algorithm para funcionar. Si no lo tiene el Quicksort Algorithm, básicamente no puede. Entonces, uno depende del otro para funcionar. Y para crear ese tipo de dependencias y que se conecten automáticamente, hay un concepto en Spring que se llama auto-wiring, que ahora lo vamos a ver. Para habilitar Spring, primero vamos a usar vamos a descomentar esto inicialmente. Lo segundo que tenemos que entender, hay tres cosas que tenemos que entender. Primero, que le tenemos que decir a Spring, perdón. ¿Cuáles son los bins? Segundo, ¿cuáles son las dependencias de cada bin? Y tercero es ¿dónde puedo buscar a los bins? Entonces estas tres cosas le tienes que decir a Spring para que podamos hacer esto del auto-wiring y podamos hacer, evitar crear objetos nosotros por nuestra cuenta. Ok, primero hay que decirle cuáles son los bins. Entonces, para decirle a Spring cuáles son los bins, tenemos que usar una notación que se llama @component. Y ya está. Entonces, con esto le decimos a Spring, Binary Search Implementation es un bin, tú lo tienes que instanciar, yo no quiero instanciarlo. El segundo componente que vamos a usar es el Quicksort, haremos primero. Entonces, al component le vamos a decir Quicksort también es un bin y tú lo tienes que instanciar y yo no quiero instanciarlo. Por ahora esos dos vamos a decirle que son bins. Luego le tenemos que decir cuáles son las dependencias de cada bin. Entonces vamos al Quicksort. ¿El Quicksort tiene alguna dependencia? No le llega nada en su constructor, no instancia ninguna clase rara aquí, entonces no tiene ninguna dependencia. Pero el Binary Search sí tiene una dependencia, que es el sort algorithm, ¿no ven? Entonces, para decirle a Spring, esta es una dependencia de mi clase, tú encárgate de ponérmela, de seteármela y todo eso. Entonces le dices auto-wired. Y con eso Spring sabe que esta es tu dependencia y que Spring tiene que instanciarla y tiene que ponerla en esta clase como dependencia cuando se inicialice. Y con eso ya estaría. Ahora vamos a borrar la línea de la instanciación que teníamos aquí en la 10.15. La borramos. ¿Y de dónde vamos a sacar el binary search ahora? O la instancia del binary search. Este run, cuando lo llamamos, devuelve un método, un objeto que se llama application context, que normalmente lo vamos a conocer como application context. Este application context tiene todos los bins mapeados y te puede devolver instancias de cualquier bin que tú le pidas. Entonces le vas a decir application context, get bin. ¿Y de qué voy a obtener el bin? Entonces va a ser binary search implementation.class. Entonces a este le decimos, ahí está. Y le vamos a llamar binary search, pero binary search, ok. Y así, es como ya no necesitamos instanciar el sorting, se va a instanciar solito, el binary search se va a instanciar solito y este application context me lo va a dar ya instanciado.
con el sorting que haya elegido. Y ahora si hacemos correr, van a ver que está usando el quicksort, ya me ha devuelto 2. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. No sé si tienen una pregunta. Ah, una cosa que me estaba olvidando es la tercera que le tenemos que decir a Spring es dónde puedo buscar los beans. Esto depende de dos cosas. Primero, esta anotación Spring Boot. En esta aplicación, esta anotación le dice a Spring, esta es una aplicación de Spring Boot y dentro de este paquete, donde esté esta clase con esta anotación, vas a ir buscando beans. Entonces, si me creo un subpaquete dentro de este paquete, va a buscarlo automáticamente dentro de todos los subpaquetes que existan dentro de este paquete. Pero si tuviera otro paquete aparte y desde ahí quisiera sacar beans, tendría que hacer otras cosas para que me reconozca esos beans, por si acaso. Pero todo lo que esté debajo de este paquete puede ser encontrado porque esta clase está en la raíz, digamos, de la paquetería y va a buscar hacia abajo de la raíz todos los beans. Ya, entonces hasta ahí. No sé si tienen preguntas. Repasamos rápidamente. Para decirle que es un bean, a Spring hay que usar component, las notaciones de component. Para decirle que es una dependencia de un bean, autowired. Ahora se deben estar preguntando qué pasa con bubble sort, ¿no ve? ¿Cuándo lo voy a utilizar? ¿Por qué está ahí? ¿Qué pasa si yo tengo dos instancias de componente? Eso vamos a ir viendo más adelante. Pero primero quiero que vean qué pasa por debajo cuando usamos estas notaciones. Hay un archivo que se llama recursos, application properties, y le vamos a habilitar el login al Spring Framework. Entonces van a ver mucho más logs aquí que lo que están viendo ahorita. Si lo vuelvo a correr, ya. Hay algunos logs que son interesantes aquí y hay otras cosas que no tanto. Entonces, por aquí sería. Entonces aquí está creando, por ejemplo, el Spring Example 01 del application. Aquí está creando algunas clases que utiliza Spring por defecto. Y aquí, por ejemplo, está buscando qué clases tiene que instanciar. El scan hace como un scan de todos los archivos y dice cuáles van a ser beans. Y por ejemplo, aquí dice Identified Candidate Component Class. Entonces esto lo está identificando como bean. Este quicksort igual lo está identificando como bean. Luego crea algunas otras cosas que no necesitamos ver, como los factories, processor, binding post, factory más factories. Aquí está. Ahora voy a empezar a crear a shared instance of a singleton Spring Example Application, que es esta aplicación. Esa la crea. Creating shared instance of single bean search implementation, que es el binary search implementation. Creating shared instance of quicksort algorithm, que es este quicksort algorithm. Luego le dice auto-wiring by type from name binary search implementation via constructor to the bean. Esto se refiere al hecho de que está conectando, digamos, el binary search implementation con el quicksort mediante un constructor. Y es por el hecho de que mediante el constructor me está llegando la instancia del sort algorithm que Spring ha instanciado. Luego, estos son más configuraciones, más configuraciones. Y creo que ahí termina. Sí. Task Builder, sí. Sí, esa es la última, que le dice que ya lo está conectando. Y
Y ahí sería. Eso es lo que pasa por debajo. Entonces, primero trata de escanea en toda la paquetería qué clases tienen la notación component y las va utilizando y las va instanciando y va viendo sus dependencias, luego las conecta con el auto wiring y listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo está claro? Disculpa, en esa parte donde hemos visto los logs, Ujú. creo que está usando por debajo un patrón de diseño arquitectónico, creo que Singleton. Por Sí, debajo lo hacen eso. sí, exacto. Por ahora, cualquier instancia que esté creando es un singleton. Entonces, cada vez que yo pido un binary search, me va a devolver la misma instancia. Igual del quicksort me va a devolver la misma instancia. Hay maneras de decirle que no sea singleton y que cada una de las instanciaciones sea única y se use solo una vez, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Hay alguien que no sepa qué es un singleton, qué es un factory? Si eso nos puede indicar, por favor. Sí, ya. Los singletons, por si acaso, es cuando tú haces una instancia de una clase, digamos, new class 1, digamos, y nunca más puedes instanciarla otra vez. O sea, vas a usar en todo lado que llames esa clase, hace class 1, va a ser la misma instancia. Y si, digamos, has actualizado algo en esa instancia, como, digamos, tenía un atributo nombre, y tú le has puesto, cuando le has llamado la primera vez a esa clase, le has puesto nombre A, y luego otra clase lo llama y le pone nombre B, y ya lo va a sobreescribir esa A. Entonces un singleton es como una sola referencia de un objeto que se ha creado de una clase. Y ya no se puede crear más. Los singletons son útiles cuando no estás guardando estados, pero son peligrosos cuando estás guardando estados. Al guardar estados me refiero a eso del nombre, digamos, A y B. Si otra clase quiere guardar su C y depende de que el nombre sea C para hacer ciertas cosas, es peligroso. Pero generalmente los singletons se utilizan cuando no vas a guardar estados. Y eso es muy útil para REST APIs, porque los REST APIs no guardan estados. Luego los factories generalmente es un patrón de diseño que se utiliza para crear objetos. Entonces, como ven por debajo, Spring sí usa ese patrón de diseño para instanciar objetos, solo que para nosotros ya todo es bastante mágico, ¿no ve? Con notaciones y no necesitamos ver eso. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Ya. Ahora vamos a ver por qué no le hemos puesto al bubble sort @component. Ahora le vamos a poner. Y le vamos a decir a Spring, sí, este bubble sort también es un componente. También es un bin, perdón. Entonces lo vamos a hacer correr y vamos a ver qué pasa. Falla cruelmente. Y vamos a buscar el error y te dice actions, application is failed. Aquí está. Te dice que binary search implementation required a single bin, but binary search application necesita un solo bin, pero dos han sido encontrados. Y se refiere al bubble sort algorithm y quick sort algorithm. Entonces no sabes, Spring no es tan inteligente como para decir, voy a instanciar bubble o voy a instanciar quick sort. Entonces aquí te dice una recomendación. Consider marking, que te dice, considera marcar como primaria uno de los bins, así vas a ver cuál instanciar. Entonces le vamos a hacer caso. Vamos a elegir ahora que utilice el bubble sort y le vamos a decir, vas a ser tú el primario. Ahí. Primary. Listo. Ahora si lo volvemos a ejecutar, todo está bien y funciona. Y está usando el bubble sort. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si le sacamos el primario y le ponemos al otro? Y a este lo borramos. Y lo volvemos a ejecutar. Va a usar el quicksort.
Y así, con esa notación, si ustedes tienen dos tipos de clases, pueden utilizar uno u otro como primario y ya luego si quieren utilizar el bubble sort específicamente, hacen esto, ¿no ve? Application context get y le dicen dame eso para que yo lo instancie solo. ¿Han entendido la idea del primario? ¿Necesitan alguna aclaración? Yo tengo una duda. Si lo estamos poniendo primary a Quick y no a Bubble, perdón, sí, a Bubble Sí, Short. sí. Y en el constructor estamos mandando a llamar a Bubble. No estaríamos contradiciéndonos, lógicamente, pienso. ¿En el constructor? ¿Qué constructor? Perdón, en ese binary search implement class. No, Ah, ya nos llamamos ahí a sí, la clase, ¿no? Si no me había olvidado de eso. sí. Sí, sí. Ah, ya. No me había olvidado. No, no hay problema. ¿Alguna pregunta más, chicos? Sí. Entonces, por si acaso, si ya habíamos estado usando esta interfaz, entonces el binary search no sabe cuál de los dos le está llegando como instanciación. Ya. Entonces, ¿qué más veremos? Ahora, hay otra forma de inyectar. Hay, de hecho, tres formas de inyectar. Ahorita le estamos inyectando la dependencia con el constructor, ¿no ve? Pero también podríamos inyectarle con un setter. Entonces vamos a implementar un setter. Generate setter para el algoritmo. Ok. Entonces también podríamos hacer esto. Ya. Y vamos a ver ahorita. Ya, lo he comentado el constructor. Y hay un setter para setear el set algoritmo. Entonces, si lo hacemos correr. Creo que en los logs no dice nada. A ver, vamos a ver. Antes sí decía que está conectándose con un setter. Porque se acuerdan que hemos visto vía constructor, ¿no ve? Vamos a ver dónde estás. Binary Search Implementation, Creating Instance. Singleton, aquí está. Auto-wiring by type from bin. No, esto es tax executor, nada que ver. Más arriba debe estar. A ver, voy a copiar esto. No, ya. Creating. Sí, me voy a copiar porque no lo puedo encontrar. Lo vamos a poner en un nuevo archivo aquí. No sé qué he abierto. No, cancel. Text edit. A ver, tan. Sí, no, ni siquiera, ya no dice que ni siquiera lo está conectando por wiring, mediante wiring. Aquí está. Wiring. Nope. No, nada lo incluye. Sí, sí, y es porque está usando el setter, ya no está usando el constructor. Entonces, ¿dónde está terminal run? Entonces al final solo lo ejecuta. Aquí está. Y le dice que está usando el quicksort. Pero también, como les dije, había las formas de inyectar son de constructor y son la de setter. Pero también podrías no ponerle nada. Y le damos play. Y creo que aquí tampoco dice nada. Vamos a ver. Control F, binary. Sí, no le dice nada. Entonces, aquí han visto que pueden inyectarlo con constructor
con un setter o sin un setter, ni siquiera necesitan algo. Porque hay estas tres maneras y cuál deberían usar, digamos, entre una y otra. Con constructor, antes, en las versiones más antiguas de Spring, te decían que agregues las dependencias con el constructor o inyectes las dependencias con el constructor si son dependencias que son realmente necesarias para que la clase funcione. Por ejemplo, en el binary search no sirve sin el sort algorithm. Y luego te decían que las clases que no necesitas mucho las hagas desde con setters, así sin esto, sin nada más. Pero en las versiones nuevas ya no necesitas eso. Ya no, antes por ejemplo, te compilaba si no tenías una instancia, pero ahora ya no te compila. Por ejemplo, si nosotros le quitamos el component y el primary al quicksort y el component al bubble sort y le damos play, en el momento en que intenta crear la aplicación te dice que no, porque no hay beans. Pero antes, en las versiones antiguas de Spring, te dejaba crearlo. Y por eso te decían usarlo como constructor para que tengas una dependencia de ese tipo, etcétera, etcétera. Pero ahora es indiferente. Mi recomendación es que usen esta forma, sin constructor, porque en general he visto código, o sea, donde tienes 10 dependencias, digamos, en un servicio, y esas 10 están listadas en el constructor y es súper difícil de leer. Es mejor tener todos los auto-wireds y listo. ¿Alguna pregunta de este tema? ¿De las inyecciones? Ok. Creo que ahí sería entonces. Ahora vamos a ver la última partecita de las diapositivas. Nosotros, como les dije, estamos usando todo el core de Spring por ahora. Todavía no hemos llegado a usar la parte web ni la parte de JDBC, pero vamos a hacerlo más adelante. En la parte de JDBC, Spring es un framework bien grande. Al final, Spring es una colección de librerías de todo tipo para todas las cosas que puedan hacer hasta ahorita. Entonces, en la parte de Data Access o acceso a datos, tienen una librería de JDBC que normalmente cuando implementas JDBC con Java pueden ser, digamos, 40 líneas para hacer un save en la base de datos, pero con JDBC se reduce a 10 o 5, dependiendo cuán customizado es tu save, digamos, tu guardado de datos. También tiene librerías que interactúan bien con ORM. Si no saben qué es ORM, viene de Object Relational Mapping y se trata de cómo yo mapeo lo que está en base de datos hacia un objeto en Java. Y hay librerías de Hibernate, hay también M2, creo que es la otra librería, pero no me acuerdo muy bien qué se llama. OXM es convertir objetos a XML y JMS es las colas que les había hablado en la anterior clase. Te sirve harto para hacer cosas con colas. Y manejo de transacciones, que eso es lo más bonito de Spring. El hecho de que, por ejemplo, tú cuando guardas un usuario, por ejemplo, no solo vas a guardar a la tabla usuarios ese usuario. Probablemente vas a crearle roles, vas a crear permisos, vas a crear no sé, un perfil, digamos, en diferentes tablas, ¿no? Y cada una de esas es un commit, perdón, es un insert, digamos. Entonces, si digamos has creado el usuario y has creado sus roles, pero no puedes crear los permisos, no quieres que se guarde el usuario. Entonces toda la transacción va a ir manejándose y se va a hacer rollback por el hecho de que no ha terminado correctamente. Entonces todo ese manejo lo tiene Spring solo con anotaciones. Es muy útil este feature. Con una anotación en un método le dices que todas las cosas, todas las llamadas a la base de datos desde este método están dentro de una transacción. Si algo falla, todo se hace rollback. Eso es bien bonito. La parte de web es obviamente cómo manejas los controllers, cómo manejas services, etcétera. Se maneja aquí. Los WebSockets tienen su propia implementación para servlet, para portlet.
Luego aquí están todas las cosas que sirven en cualquiera de los lados, no solo web, no solo data access, no solo core containers, sino sirve tal vez en web quieres usar algo de messaging o en data access vas a usar algo de messaging. Programación orientada a aspectos, que no sé si lo han visto, pero Spring tiene todo, dos proyectos, digamos, dedicados a eso. Y también está lo de los tests, que es algo en común que está utilizado en todos y que tiene buenas herramientas para hacer testing en diferentes capas de una aplicación. Y creo que hasta aquí llegamos. No sé si tienen alguna duda, chicos, que quieran revisar del código o todo está bien. Tengo una pregunta. Respecto a esas anotaciones que creo que hablaste aquí en las transacciones, son esos que pones, ¿no? Con arroba component, arroba primary, esos son, ¿no? Sí. Sí. Estas son anotaciones. Sí, el de las transacciones, digamos, si este método está llamando a la base de datos, entonces aquí le pongo transactional, creo. Transactional. Creo que no me va a aparecer porque no tengo la paquetería. No tengo el paquete de base de datos. Pero es transactional, creo, la anotación. Y básicamente todo ese método te lo vuelve, si sale un error, te lo va a hacer rollback de todas las transacciones que se han ejecutado con JDBC de Spring. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver web, vamos a ver JDBC y vamos a ver también un poco de autenticación. Y ya con eso terminamos esa parte y luego nos pasamos a Angular. Hablando de eso, ¿dónde está el Classroom? La mayoría ya se ha registrado, solo faltan 3 personas que no se han registrado. Con estos registros les han debido llegar notificaciones de que son dueños de estos grupos. De cada uno por su nombre, le puede su primer nombre, su primer apellido. Entonces les ha debido llegar notificaciones a cada uno. Cuando empecemos el proyecto, yo creo que van a necesitar, van a crearse un repositorio como el mío, que está proyecto Angular, proyecto Spring. Entonces aquí en el de Spring vamos a ir comiteando todo el proyecto del curso, que va a ser lo del SIS, que todavía no hemos empezado, entonces no hay problema. Si alguien no tiene acceso a su repositorio o no le llegaron notificaciones a su correo, dígame, me habla por WhatsApp o por Google Chat y ahí charlamos de por qué no tiene acceso. Luego de la otra tarea me han entregado 4 hasta ahora. La voy a mantener abierta hasta el sábado, que el sábado vamos a empezar a hacer creo un poco del proyecto. Entonces, para que saquemos ideas de sus tareas, de cómo van a ser los endpoints y todo eso. Entonces la voy a dejar abierta hasta el sábado. Traten de hacerla porque les va a ayudar a entender cómo van a ser los endpoints de cada API que vamos a tener para este proyecto. ¿Qué más? Creo que eso sería todo. Una consulta. ¿Sí? De esas listas de requerimientos que mandó en el Classroom, Sí, son lo que se va a hacer, ¿no ve? Para todo lo que se va a hacer, ¿no ve? Durante el curso. sí, Sirvan sí, de sí. ideas, ¿no ve? Sí. Vaya. Es todo lo que se va a hacer durante el curso, todos los endpoints, digamos, que se va a hacer y a partir de esto vamos a construir nuestro UI en Angular, nuestra aplicación en Angular, con todos los endpoints que ya hayan hecho. Ok, ¿alguna pregunta más, chicos? Creo que eso sería todo. Hoy día les devuelvo 20 minutos porque hemos terminado temprano. Entonces nos vemos el sábado y yo creo que el sábado vamos a revisar un poco más de Spring Framework y de algunas otras anotaciones probablemente y luego vamos a empezar con el proyecto. Entonces traten de terminar la tarea de los endpoints, cosa de que ya tengan una base para saber de qué estamos hablando. Disculpa, Daniel, un favorcito. ¿Hay posibilidad de que nos pases algunas referencias para los patrones de diseño y un poquito a través de Java, ¿no? Sobre lo que nos mostraste de interfaces y demás. Sí, les puedo buscar, no sé, pero si prefieren, es más difícil que les encuentre información en español que en inglés, así que tal vez muchos de los links que les pase van a ser en inglés, pero voy a tratar de buscar en español algo. ¿Ya? Muchas gracias. Ok. Janet.
Mira, tal vez podríamos repasar de los recursos uno de los ejemplos. Sí, o sea, sí sé que es como tarea, pero Ujú, para sacar dudas, tal vez de entre los últimos. A ver, ya. ¿Puede ¿Cuál? ser el último, porfa? Ah, no, ¿cuál era? Ah, no. No, no, no. a ver, ¿El de docentes, el de grupos o el de materias? grupos. Grupos. Ah, ya. Poder agregar nuevos grupos en base a docentes y materias existentes. Sí, o también la de eliminar. Ok, o sea, hay ideas, pero no sé si es lo correcto. Ese de eliminar podría ser para mí. Ya. Normalmente, cuando se trata de eliminar, tú siempre vas a tener el ID. ¿Por qué? Tienen que pensar en el UI cuando hacen igual sus endpoints, o sea, cómo va a funcionar el UI, qué va a tener el UI. Entonces, por ejemplo, si voy a facultades y yo me entro a sus detalles, yo voy a eliminar la facultad, pero ¿de dónde le estoy eliminando la facultad? La facultad está cargada. Entonces significa que yo he hecho un get de la facultad y me ha devuelto su ID de la facultad. Entonces yo puedo eliminar la facultad con ese ID, ¿no ve? Que me ha llegado en un request previo. No sé si me entienden o lo puedo explicar un poquito más detallado. A ver, les voy a explicar un poquito más. Un cachito. Por ejemplo, oh, ya. Por ejemplo, cuando he cargado esta página, ¿qué endpoint he llamado primero? El get de facultades, ¿no ve? Sí, Facultades. A ver, facultades con un ID, ¿no ve? Luego, ¿qué más he podido llamar? Aparte de eso, creo que nada más, porque no muestro nada más, muestro el nombre de la facultad, cositas de la facultad y son links esto, no son datos que necesite cargar, ¿no ven? Entonces, está bien hasta ahí. Ahora, si quiero eliminar la facultad, perdón, el response body, ¿qué me ha devuelto? Me ha devuelto el ID de la facultad, digamos, facultad ID. Vamos, 1, 2, 3. Luego me ha devuelto, digamos, el nombre, que va a ser Facultad de Tecnología FCIT, le voy a poner nomás, ¿ya? Y luego otras cosas más, tal vez me ha devuelto su visión, su misión, no sé, y alguna otra cosita, algún otro dato que pienso que es útil para hacer mi frontend. Y quizás solo esto, ¿no ve? Porque no necesita devolverme nada más. Cuando ya he hecho Cuando ya he hecho eso, entonces tengo acciones aquí que puedo hacer, ¿no ve? Entonces puedo hacer eliminar facultad. Entonces eso va a ser un delete con facultades. Y como ya tengo el ID porque he cargado la facultad, entonces solo le voy a mandar el UUID, ¿no ve? No necesito mandarle nada más. Ahora, por ejemplo, con los grupos. Vámonos al UI de los grupos. Con los grupos. ¿Qué endpoint he llamado para cargar los grupos? Sería un get y digamos grupos. Ahora, el problema de estos grupos es cuál es la referencia, ¿no ve? Desde dónde estoy viniendo. Para venir a esta vista, a ver, vamos a ver dónde está. Para venir a esta vista, creo que era desde departamento, grupos, no, detalles. Intro a la programación, ya, desde la materia, desde materias, grupos. Entonces podría ser materia, UUID, grupos, ¿no ve? Y para borrar sería lo mismo, materia, UUID, grupos y el UUID del grupo que quiero borrar. Porque aquí, cuando ya me he cargado los grupos, me ha llegado algo así, ¿no ve?
digamos, va a ser el ID de la materia. Materia ID. Digamos, eso. Y me ha llegado un arreglo de grupos. ¿No ve? Y cada grupo tiene un ID. Grupo ID. Chan, chan. Grupo name, digamos nombre. Va a ser grupo 1. Y digamos, este grupo a su vez va a tener su docente, ¿no ve? Docente, nombre docente, quizás podríamos poner. Nombre docente. John. Y también va a tener sus comas. ¿Qué más? Horarios. Y los horarios igual van a ser un arreglo, ¿no ve? Ahora, ¿de qué tipo el arreglo? ¿Qué va a contener? Bueno, eso hay que ir pensando, ¿no ve? Pueden ser objetos bien complejos o objetos bien simples, dependiendo cómo queramos mostrarlos en la UI. Y eso me va a devolver, ¿no ve? Y con eso ya tengo la materia y tengo los grupos. Incluso esto ni siquiera necesito que me mande la materia, si se dan cuenta. Solo bastaría que me mande el objeto de grupos, que sería un arreglo. Porque la materia, el ID de la materia ya lo tengo. Y con eso, de hecho, estoy llamando. Entonces, ¿para qué me va a mandar el backend una cosa que ya tengo? Ya, ahora para borrar eso, es tranquilamente delete de la materia, el grupo, o directamente así, porque yo ya tengo el ID del grupo. Ya lo he cargado previamente en mi UI, ¿no ve? No sé si está más claro. Janet, ¿sigues con tu mano levantada o tienes alguna pregunta? No, pero sí tenía una pregunta dice eliminar grupos varios, pensé. Ya. Sí, ese había puesto por una cosa. ¿Cómo puedes eliminar varias cosas a la vez? ¿Qué método utilizarías si no puedes mandar IDs? Esa es una pregunta interesante. Sí, había puesto que puedes borrar varios grupos a la vez. No creo que sea un caso real de nuestro UI, pero sí quería mostrarles ese truco. Cuando van a borrar varios grupos a la vez, no pueden mandarle, digamos, coma, UUID, coma. He visto en algunas empresas en las que he trabajado, así le mandaban. Porque no tiene body el delete, ¿no ve? Entonces no le puedes mandar un arreglo de IDs, digamos. Entonces lo que normalmente se hace es un post. Grupos. Y lamentablemente se puede usar un verbo aquí. Delete. Que no es recomendado para nada, pero si le encuentran otro mejor nombre, tal vez sea mejor ese. Pero sí, normalmente se manda en un post. Y le mandas un array de IDs para que se borre varios. ¿Ya? ¿Por qué no se usa esta solución? He visto que se usa en algunas empresas, pero el problema es que la URL tiene un límite. ¿Y qué tal si borras 500 grupos? Tu URL con UUIDs va a ser 500 UUIDs concatenados y se va a pasar el límite de la URL y no vas a borrar todos los UUIDs. He visto bichos en producción por causa de eso, entonces no esta forma. Si vas a borrar varios, es mejor un post. Y es lo que les decía la anterior clase, ¿no ve? Tú al final le das el sentido que quieras a tus posts y a tus deletes y a cualquier verbo de HTTP, pero lo correcto es usarlos para lo que están hechos. Pero en este caso no hay otra forma, hay que hacer esto. Pero sí, en este me refería a que puedas eliminar uno. Con esto bastaba. Si lo han hecho así, está bien. Si han intentado hacer uno para borrar varios, igual está bien. ¿Ya? Gracias. ¿Algo más, chicos, de esta tarea que tengan dudas para seguir haciendo?
El de docentes, la última parte, se refiere, ¿qué dice? Ah, ya. A una docente o docentes, si no pertenece, algo por ahí. Es el Ah, ya. sexo nuestro. Ah, no. Poder eliminar un docente si no pertenece a ningún grupo. Ah, ya. Esto es una restricción de negocio, más que en la URL. No creo que en la URL puedan definir nada de esto, pero sí cuando implementemos el servicio, vamos a tener que lanzar un error si el docente pertenece a un grupo, ¿no ve? Por el hecho de que, voy a borrar este docente de este grupo A, pero y el grupo no lo puedo borrar, pero está linkeado al docente. Entonces, incluso las llaves foráneas van a fallar en la base de datos cuando trates de borrar, ¿no ve? Entonces, solo vas a poder eliminar un docente si no pertenece a ningún grupo. Pero es una regla de negocio. Al final, tu eliminar docentes va a ser así nomás, ¿no ve? Delete, slash docente, slash ahí, UID. Nada más. No sé si se entiende. Sí. Ya. ¿Algo más, chicos? Tengo una consulta. Cuando Sí. se elimina, por ejemplo, un grupo Ajá. o una materia que son, en este caso, son como una jerarquía, como, ¿cómo se dice? Una jerarquía en este caso, que van de la mano de otro, así. Sí. ¿Qué pasa si elimino la última jerarquía, en este caso, creo que grupos, Ujú. o creo que son varios? Elimino, ¿qué pasa si, perdón, al revés, ¿qué pasa si elimino una facultad? ¿Se eliminaría todo lo que está donde hay esa llave foránea de facultad? Esta es una regla de negocio. Podemos hacer que sí o podemos hacer que no, o podemos hacer que borre. Hay algo que se llama soft delete en inglés, que se dice que el hecho de que sí lo estoy borrando, pero en realidad todo lo he marcado como borrado en la base de datos, pero sigue en la base de datos, cosa de que se puede recuperar toda la jerarquía, ¿no ve? Entonces, en el caso de facultades, por ejemplo, lo que vamos a hacer es borrar soft delete. Sí vas a poder borrar la facultad, pero todo por debajo lo vamos a marcar con un flag, ¿no ve? De deleted false, deleted true y ya está. Y nuestros queries deberían soportar, cuando digamos recuperamos todas las facultades, no deberías recuperar las borradas. Y esas son, Ah, se puede hacer sí, eso. sí. Pero y la información que está relacionada con esa facultad borrada, igual se eliminaría esa información. Sí, las marcaríamos como borradas, pero de hecho ya no tendrían un punto de entrada, ¿no ve? Por ejemplo, si la facultad la marcamos como borrada, ya el usuario no puede navegar hacia esa facultad, por lo tanto no puede ver sus materias, por lo tanto no puede ver sus departamentos, por lo tanto no puede ver nada, ¿no ve? Desde que lo marcamos esto como borrado, ya no tiene punto de entrada. Pero, por si acaso, si es por seguridad, siempre tenemos que navegar toda la estructura y marcarlos todos como borrados que pertenezcan a esta facultad. Y si es ese eliminar, parece simple, ¿no ves? Borro una entry de una tabla, pero es bien complicado cuando tienes hartos elementos que están ligados a un elemento padre, digamos. En estos casos, se crean como scripts, como triggers de eliminación, digamos. Entonces, como yo estoy marcando esto como borrado, entonces mi trigger se va a encargar de actualizar todos los elementos alrededor como borrados. Y así yo no hago nada en código. Pero ¿qué pasaría si se trata de mucha información, pero todavía no servirían los reportes, no sé, referente a esa facultad borrada? ¿También Ujú. se eliminaría? Como te digo, no se va a eliminar, ¿no ve? Todo se va a marcar como borrado en cada tabla. Va a haber un flag, ¿no ve? Una columna de flag y le vas a marcar como borrado. Ahora, si hubiera reportes, a ver. Si hubiera reportes, yo creo que esos reportes como ya son datos consolidados de esa facultad, o sea, si no los estás generando ese rato, no, de hecho los reportes deberían acceder nomás a los datos borrados incluso.
Sí, pueden acceder a los datos. Si son reportes que están guardados, digamos, con un query en específico que tienen que hacer consulta a los datos reales, yo creo que pueden seguir haciendo eso, no hay problema. Pero si son reportes consolidados, por ejemplo, yo he creado el reporte hoy día y he creado una tabla donde están todos mis resultados, entonces me vale que se borre o no se borre, ¿no ve? Las facultades, porque ya tengo datos consolidados. El problema es si los datos no están consolidados, ¿no? Si yo me he creado mi reporte y tengo como filtros, en mi tabla de reporte tengo mis filtros para seleccionar ese reporte, para hacer correr ese reporte. Y ese reporte se corre en tiempo real sobre los datos reales, ¿no? Ahí es el problema. Ahí es un problema. Lo de los reportes es bien complicado. Por ejemplo, si tú quisieras reportes, si tú hoy día has generado un reporte, ¿no? Y quieres que ese reporte se quede como tal, así tal cual, congelado en el tiempo, más allá de que mi facultad agregue 3 materias más o 5 docentes más, tú ya no quieres esos docentes, quieres ese reporte de hoy día guardado, entonces generalmente tienes que consolidar tus datos en otra tabla, ¿no ve? En el momento en que has generado el reporte y ya no consultar a los datos reales de la facultad. Pero si tú quieres reportes en tiempo real, entonces cada vez que yo haga correr este reporte, voy a ir a los datos reales de la facultad y a lo último, ¿no ve? A los últimos docentes que se han agregado y todo, y voy a generar el reporte. Entonces ahí dependes de los datos. Es entonces muy complicado un delay. No diría que es muy complicado, pero sí hay que pensar en todos los casos de uso y todas las cosas que están ligadas a un delete. Pero normalmente para este delete es, como te digo, un soft delete. No lo borras de verdad de la base de datos, lo dejas ahí los datos. Por si hay otras cosas ligadas, no vea estos datos que necesitan que todavía exista esa facultad. No sé si he respondido a tu pregunta hasta ahora. Hay cosas, por ejemplo, que los horarios, por ejemplo, no vale la pena guardarlos en base de datos. No tiene sentido, creo, hasta cierto punto, a menos que haya un reporte que necesites de datos borrados que tenga. Pero insisto, si tuvieras reportes ligados a estos datos y no quieres que se alteren a través del tiempo, tienes que consolidarlos en otra tabla aparte, como una copia o cosas así. He visto, por ejemplo, proyectos donde por cada vez que cambio esta facultad, hay otra tabla que se llama, digamos, esta tabla se llama facultad y hay otra tabla que se llama, digamos, copia facultad. Y por cada dato que yo he cambiado, me creo un nuevo row con el nuevo entry de la facultad, y tengo, digamos, 5,000 copias de la facultad de todas las actualizaciones. Y eso se hace por motivos de seguridad, ¿no ve? Y por tener datos históricos. Pero sí, hay muchas maneras. Pero no creo que sea complicado el delete, es solo ver todos los casos de uso, tomar todos los casos de uso en cuenta y planear a futuro si se quiere hacer algo más. ¿Alguna otra pregunta? Eh, una pequeña consulta que estaba viendo con eso de eliminar grupos en cantidad. En la URL solo puede ir el dato que es la UID o se podría mandarle otro dato que sea tal vez para eliminar en cantidad. Porque ahorita sí la UID es único en cada grupo, pero en el caso de mandarle otro parámetro, ¿es algo correcto o no? Cuando quieres borrar en cantidad, Sí. por eso le mandarías lo que estás queriendo hacer, ¿no ve? Tu endpoint sería borrar grupos, digamos, delete groups. Y en tu post, en el body, le mandas todo lo que quieras decirle, digamos, al endpoint para borrar las cosas. Pero generalmente solo deberían ser los UUIDs de lo que quieres borrar. No sé qué información más le mandarías o en qué caso. Sí, solo era una, por ejemplo, digamos, si es que tuviera algún atributo más que fuera, digamos, de todos los grupos que tal vez tengan el mismo docente, tal vez tenga varios grupos, y, o sea, Ah, mandarle, ya. por ejemplo, eso. Ah, ya. Podrías hacer esto. Si quieres borrar todos los grupos de un docente. Eso sería un ejercicio interesante. Vas a hacer docente o bueno,
Sí, docente le estamos llamando, ¿no? Docente, chan, UUID. Y le decimos delete. Y le decimos sus grupos. Y no le mandamos nada. Entonces le decimos borrar del docente todos sus grupos. Y podría Bueno. funcionar. Podría, o sea, es válido este cosa. Es válido esta idea. Obviamente, creo que no la vamos a implementar por el hecho de que en el UI, bueno, en el UI que yo he diseñado todavía no hay esa idea de borrar del docente, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, no hay la idea de docentes como tal. Podemos crear tal vez esa idea de docentes y ahí podríamos agregar esto. Sí, sí. ¿Algo más? No sé si eso responde a tu pregunta o... Sí, es más o menos la idea que estaba viendo y quería ver más o menos cómo se iba a ver. Sí. Pero sí, ya con tu ejemplo sí lo vi más claro. Ah, ya. Gracias. Ok. ¿Algo más, chicos? Ok, creo que ya es 1:30. Entonces, ya no les devuelvo 20 minutos y terminamos aquí, chicos. Gracias. No se olviden a intentar hacer esta tarea hasta el sábado. El sábado empezamos a hacer este proyecto. Y cualquier cosa me hablan por WhatsApp o por Google Chat. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.